Vengas de un duro día de trabajo en el campo, o te hayas pasado la jornada intentando despertar al espíritu máquina de tu ordenador. Busques refugio en la tempestad, o tengas algo que celebrar. Ven, acércate, sírvete una jarra de hidromiel. Ponte cómodo y siéntete seguro. Aquí, en esta taberna, en este salón, eres uno de los nuestros. En el refugio de Morkai. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a esta taberna, a este nuestro lugar seguro. Es un placer daros la bienvenida a este refugio. En un día, además, muy especial, porque hoy he decidido hablaros de uno de estos hobbies, una de estas aficiones que tanto me ha dado y a la que, por otro lado, tanto le he entregado yo también. Porque vamos a ser sinceros, estas aficiones nos cuestan mucho tiempo, que oye, lo entregamos con mucho gusto, y también muchas veces nos rascan mucho el bolsillo. Y esta afición de la que voy a hablar hoy es una de ellas. Es posible que hayas visto publicaciones en redes sociales donde adultos pintan con esmero unos diminutos muñecos para luego enfrentarlos en batallas cuya complejidad deja al ajedrez a la altura del piedra, papel o tijeras. Y es posible que hayáis visto tal variedad de figuras que no entendáis qué clase de mundo representan. Incluso puede que hayáis presenciado de cerca como uno de vuestros seres queridos ha caído y ha sido consumido por esta afición, por este vicio. Si no entendéis qué está pasando y necesitáis un faro que os alumbre como si fuera la luz del emperador, y de hecho, si no entendéis este tipo de referencias a un emperador o a unos dioses del caos y este tipo de cosas que muchos frikis solemos hacer de vez en cuando, estáis de enhorabuena. Porque hoy vamos a dedicar este episodio, este rato charlando en la taberna con todos vosotros, a responder una pregunta clave. ¿Qué es Warhammer? Así que consideremos que este episodio va a ser uno de muchos en los que voy a intentar hacer una especie de serie de Warhammer para dummies, si me permitís la expresión, para hacer referencia a esta serie de libros. Dummies con todo el cariño, por supuesto, porque todos somos dummies en algunos temas. Sin ir más lejos, yo ahora mismo estoy entrando en el mundo del boxeo, he cambiado por completo mi manera de entrenar y soy un dummy. Y ni siquiera soy capaz de mover mis piernas de manera acompasada al resto del cuerpo. Todos somos dummies con muchas cosas, porque esta vida está llena de cosas que podemos experimentar y de las que no sabemos nada de entrada. Así que permitidme que hablemos de esta serie de capítulos como de Warhammer para dummies. Y este va a ser el primero de ellos. Y voy a intentar resumirlo al máximo para que entendáis, digamos, las bases. ¿Qué es Warhammer? Y para ello, pues, vamos a tener que hacer referencia tanto a su historia como a los universos que se manejan en él. Si me preguntáis, ya por entrar de manera directa en el tema, si me preguntáis así abiertamente qué es Warhammer, puedo daros dos respuestas, una más corta y una más larga. Y como siempre, como suele pasar en este tipo de ocasiones, voy a empezar por la respuesta más corta. Si lo tuviera que resumir en pocas palabras, diría que Warhammer es un hobby muy completo que gira en su núcleo en torno a un juego de estrategia con ejércitos de miniaturas. Miniaturas que además puedes montar, personalizar y pintar tú mismo. Y créeme, eso ya es un arte en sí mismo. Eso es un hobby en sí mismo. A grandes rasgos, Warhammer tiene dos grandes universos. Y esto digo que es a grandes rasgos. Esto es la respuesta corta. Porque luego la cosa es bastante más compleja, como ya exploraremos en la respuesta larga. Uno de estos universos es de fantasía épica, con magos, guerreros, no muertos, elfos, enanos o cosas parecidas. Y otro que es más bien de ciencia ficción futurista, con imperios galácticos, alienígenas, naves espaciales, pistolas de rayos y mucha decadencia. Ambos universos de Warhammer comparten un estilo muy característico, lo que llamamos grimdark, un futuro o un pasado muy oscuro, muy corrupto, muy sucio, que llega a doler
donde pueden llegar a brillar algunos héroes, pero no acaban de ser héroes puros, y donde ni siquiera los malos son el mal encarnado, sino que también tienen razones para sus actos. Una gran escala de grises, ¿no? Además, estos universos, y aquí es donde empezamos a expandir un poquito la respuesta, estos universos no solo se limitan al juego con miniaturas, sino que tienen todo un trasfondo, un lore riquísimo que se ha ido desarrollando durante décadas a lo largo de novelas, que se ha expandido también en videojuegos y en muchísimos otros medios. Pero bueno, esto es, digamos, el resumen rápido, ¿no? Hay un juego de miniaturas que tú puedes pintarlos, puedes jugar a este juego, puedes jugar a los videojuegos, puedes leer las novelas, puedes hacer una cosa u otra, puedes hacerlo todo o solo centrarte en una de estas cosas. Ahora, si os parece, vamos con la respuesta larga, en la que empezaremos a poner un poquito de orden en esta especie de batiburrillo de cosas que solemos compartir por redes los que somos muy aficionados a este tema. ¿Vale? Pues vamos allá. Permitidme que por deformación profesional, para hablar de algo en detalle, tenga que ir hacia el pasado y hablar del origen. Deformaciones profesionales que tiene uno cuando te has pasado la vida entera hurgando en el pasado. Y es que esta historia, la historia de Warhammer, empezó hace ya unas décadas atrás, y tenemos que remontarnos a su origen para entender lo que ha llegado a ser a día de hoy. Corría el año 1975, cuando tres amigos británicos, Ian Livingstone, Steve Jackson y John Peake, fundaron una pequeña empresa que llamaron Games Workshop, que comenzó siendo literalmente un taller de juegos. Un taller casero donde elaboraban de manera completamente artesanal tableros y fichas para juegos de mesa. Pero estamos hablando de una época, mediados de los 70, cuando estaba en plena efervescencia el origen del auge de la fantasía y de los juegos de rol, con por ejemplo títulos como Dungeons and Dragons, dragones y mazmorras que había aparecido recientemente en Estados Unidos en aquel momento. Así que pronto estos amigos y su empresa, esta Games Workshop inicial, pronto viraron el rumbo hacia la importación y distribución de estos nuevos juegos, convirtiéndose en su momento en uno de los primeros y más importantes distribuidores de Dungeons and Dragons en el continente europeo y en el Reino Unido. Principalmente en el Reino Unido, Games Workshop se convirtió en un faro para los aficionados a estos temas y a estos juegos. En 1977 lanzaron el primer número de una revista propia. Una revista que, sin saberlo entonces, marcaría también tendencia. Estamos hablando de White Dwarf, el enano blanco. Se trata de una revista que en sus inicios no era una revista sobre Warhammer, aunque ahora lo sea. En sus inicios, White Dwarf era una publicación dedicada precisamente a los juegos de rol, la fantasía y la ciencia ficción en general. Digamos que a nivel de contenido y de vibes, de vibras, era casi más un fanzine profesionalizado que realmente la revista que conocemos hoy en día. En esta revista se incluían reseñas, reglas caseras, módulos y artículos sobre juegos como Dungeons and Dragons, RuneQuest o La llamada de Cthulhu. Poco después, fue en 1979, cuando dentro de Games Workshop fundaron Citadel Miniatures, Miniaturas Citadel, una empresa subsidiaria creada junto a su colega Brian Ansell, y su propósito, la de Citadel, era fabricar miniaturas de metal de alrededor de 25 milímetros para representar personajes y criaturas en estas partidas de rol y en combates fantásticos. Las primeras líneas incluían las típicas criaturas de la fantasía épica, o que podemos ver, por ejemplo, en Dungeons and Dragons, pues eso, eran orcos, enanos, elfos, goblins, magos, guerreros, dragones, este tipo de criaturas genéricas, ¿no?, de estos mundos de fantasía y de estos juegos de rol. Durante varios años, Games Workshop se mantuvo aquí. Fue distribuidora, editorial, fabricante de miniaturas y motor de la afición rolera en el Reino Unido y en parte de Europa. Pero todo cambiaría a partir de 1983. Y es que ese año fue el año en el que publicaron el primer reglamento de su propio juego de batallas con miniaturas. La primera edición de la historia de Warhammer Fantasy Battle. A partir de ese momento, Games Workshop dejaría de ser solo una empresa que apoyaba juegos ajenos y los distribuía y fabricaba miniaturas para, digamos, enriquecer la experiencia, a construir su propio imperio creativo. Warhammer Fantasy Battle nació en 1983 como un reglamento para jugar batallas con miniaturas en un mundo propio de fantasía oscura.
A diferencia de los juegos de rol, donde los jugadores interpretan a personajes individuales, en Warhammer se proponía comandar ejércitos completos en enfrentamientos épicos sobre una mesa de juego, con su escenografía, sus dados y muchísimas miniaturas. Ese primer reglamento era aún algo tosco, algo experimental, pero sentó las bases de un universo que no dejaría de crecer en complejidad y riqueza. Un universo propio, sin duda inspirado en la fantasía épica, en los mitos clásicos, en, la fantasía tolkieniana, también en mundos tipo Dungeons and Dragons, pero con su propia mitología, con sus propios dioses, razas, imperios y horrores. Un mundo también oscuro, violento, cruel y barroco, donde la civilización apenas sobrevive rodeada pues, de grandes monstruos, de otras razas, otras especies con las que tienen que pelearse por este mundo, magia, por supuesto, y guerras interminables. A lo largo de los años, Warhammer Fantasy fue evolucionando y fue perfeccionándose a lo largo de muchas ediciones. En total, se publicaron 8 ediciones principales entre 1983 y 2010. Y cada una de ellas no solo iba introduciendo mejoras en las reglas, sino que expandió el trasfondo, este universo, ¿no? Consolidó facciones, especies, personajes legendarios y fue enriqueciendo este universo y este tono grimdark, que lo convertiría en la marca de la casa, ¿no? El escenario principal de este Warhammer Fantasy, digamos, clásico, este viejo mundo, bebía, por supuesto, de muchas fuentes, como acabamos de dejar caer un poquito, la historia real de Europa, el folclore germánico, la típica literatura de espada y brujería, la Tierra Media de Tolkien en el núcleo, por supuesto, y también el cine de aventuras y de terror. Era una tierra poblada por imperios humanos al borde del colapso, razas antiguas como los elfos y los enanos, razas todavía más antiguas, como los hombres lagarto. Ojo ahí, tenemos ahí nuestros propios dinosaurios. Orcos en constante guerra y con ganas de destruirlo todo. Y los siempre presentes siervos del caos. El caos en Warhammer son una especie de fuerzas sobrenaturales que amenazan con consumir este mundo, ¿no? De hecho, el caos y sus dioses oscuros son una de las señas de identidad más características de los universos de Warhammer y son omnipresentes. Aparecen tanto en la versión del Warhammer clásico, del Warhammer Fantasy, digamos, como en su evolución, como veremos un poco más adelante, que es la era de Sigmar, como también en Warhammer 40.000. Estos dioses del caos, este caos está siempre presente y es algo muy característico. Pero bueno, desde el principio Warhammer Fantasy, este universo clásico de fantasía épica, oscuro, no fue solo un juego. Era toda una experiencia desde el principio, ¿no? Heredaron de la vieja Games Workshop la producción de miniaturas y el hobby que partía de montarlas y pintarlas, ¿no? De manera que este Warhammer Fantasy, desde que salió, ya incluía la experiencia de montar y pintar tu propio ejército, de sumergirte en el lore a la hora de elegir tu facción, tu raza, de darle tu toque, de personalizarlo y, por supuesto, después vivir estas historias épicas, estas batallas épicas sobre el tablero, ¿no? Muchos de los elementos que hoy identificamos con Warhammer nacieron aquí. Los mapas del viejo mundo, los libros de ejército con su trasfondo, con el arte, con ilustraciones súper chulas y con campañas narrativas, todo eso nace aquí, de las primeras ediciones del Warhammer Fantasy. Y así fue durante muchos años hasta llegar a 2015, y es que todos los relatos tienen su final, y en 2015 llegaría el evento del fin de los tiempos. Pero antes vamos a hablar del hermanito futurista de Warhammer Fantasy, que es Warhammer 40.000. Warhammer 40.000 fue creado en 1987, apenas unos pocos años después de su contraparte de fantasía. La idea original era clara, llevar el sistema de batallas con miniaturas a un escenario de ciencia ficción, pero sin abandonar el tono oscuro, exagerado, a veces un poco paródico, pero siempre bastante duro y decadente, que ya empezaba a definir el estilo de Games Workshop. En lugar de castillos y caballeros, aquí encontramos mundos arrasados, imperios galácticos al borde del colapso, razas alienígenas, teologías tecnológicas y guerras eternas en las que no hay buenos, solo grados distintos de brutalidad. En el lejano futuro del 41.º milenio no hay esperanza, solo hay guerra. El título completo del juego original fue Warhammer 40.000 Rogue Trader, esa primera edición. Tenía un aire mucho más rolero, más narrativo, menos de juego equilibrado en lo competitivo. Las partidas podían estar llenas de tablas aleatorias, eventos imprevisibles, y los ejércitos eran mucho menos estandarizados. Pero ahí ya estaba la semilla de algo grande.
Y es que desde entonces el juego ha pasado por múltiples transformaciones, muchas simplificaciones, diferentes versiones del juego, expansiones. En 2023, Warhammer 40.000 lanzaba su 10ª edición y ahí estábamos los frikis en la lista de espera online para reservarla. Con esta 10ª edición consolidaba aún más su lugar como el buque insignia de Games Workshop. Se trata de su universo más famoso y más rentable. Con el tiempo, por supuesto, como pasó con Warhammer Fantasy, el trasfondo de este universo creció hasta convertirse en un pilar central del hobby. A través de novelas, códex, ilustraciones, videojuegos y fanarts, el universo de Warhammer 40.000 ha ganado profundidad, complejidad y millones de seguidores. El imperio de la humanidad, los marines espaciales, los tiránidos, los orcos, los necrones, los tau, los eldar y muchos más. Todas estas especies, todas estas facciones conviven, pelean, conspiran y se destruyen unos a otros en este futuro gótico industrial oscuro como un agujero negro, como el ojo del terror. Otra referencia que no entenderéis todavía, pero tiempo al tiempo. Y como no podía ser de otra manera, también están aquí presentes los dioses del caos y sus seguidores. Si Warhammer Fantasy es un mundo así clásico de fantasía medieval en decadencia, asediado por magia, por poderes corruptores, Warhammer 40.000 es la visión más extrema y nihilista de un universo posthumano, donde la tecnología y la religión se han fundido y donde cada rincón de la galaxia es un campo de batalla. Y es que ya lo dice la frase típica de Warhammer 40.000, que en el despiadado universo del lejano futuro solo hay guerra. Pero hemos mencionado que el lore se ha convertido en todo un buque insignia. Y también hemos dejado caer que había novelas que expandían este lore y que se llegaban a introducir personajes. Y es que, para poder desarrollar su vastísimo universo narrativo, Games Workshop creó su propia editorial, Black Library, en 1997. Desde entonces, Black Library se ha convertido en el brazo narrativo de la franquicia, publicando cientos de novelas, relatos cortos y antologías que exploran cada rincón del imperio, del caos, de los mundos alienígenas y de las leyendas de los marines espaciales y de cada uno de sus universos, tanto del fantasy como del 40.000. De hecho, muchos aficionados han llegado al hobby y a este mundillo del Warhammer no por el juego de miniaturas, sino por estos libros. Libros que, por cierto, en España se encargó de editar Timun Mas y posteriormente su descendiente directo, Ediciones Minotauro, que sigue en la actualidad editando todas las novelas de Warhammer en castellano. Pero recordarás que habíamos dejado un cliffhanger, que Warhammer Fantasy había terminado en 2015. Aquel año, Games Workshop lanzó una campaña narrativa llamada El Fin de los Tiempos, una serie de suplementos y de eventos que sacudieron el trasfondo de Warhammer Fantasy. Los dioses del caos desataron todo su poder, alianzas se rompieron, héroes legendarios cayeron y el mundo literalmente se terminó, fue completamente destruido. Con este cierre épico y tan catastrofista, la 8ª edición de Warhammer Fantasy se cerraba y daba paso a algo completamente nuevo. Un mundo posterior, como si se hubiera terminado el mundo con una especie de Ragnarok y hubiese empezado de nuevo. Este nuevo mundo era Warhammer Age of Sigmar. Warhammer Age of Sigmar, o la Era de Sigmar, no es simplemente una continuación, sino una reinvención total del juego. A nivel de juego, a nivel del juego de miniaturas, de tirar dados y de lanzar tu ejército contra el de tu contrincante, es un nuevo juego por completo. Es un nuevo sistema de reglas. Tiene también nuevas miniaturas, aunque algunas se heredan de las últimas ediciones del Fantasy, porque es inevitable, pero con el tiempo se han ido renovando. En general es un nuevo universo, que se llama Los Reinos Mortales, donde digamos que los fragmentos que quedaron del mundo que fue, que es como se suele hablar del viejo mundo, dan lugar a una cosmología totalmente distinta, mucho más mítica, más fantástica, con diferentes planos de existencia y que se ha liberado del peso de ser fantasía épica clásica y ha construido algo completamente nuevo, un poco más loco, pero muy disfrutable. Se desvinculaba así de esta fantasía épica clásica para ser algo más original, totalmente único, trascendiendo y liberándose de ataduras clásicas. Al principio, por supuesto, como todas las novedades, y al haber terminado, al haber matado por completo algo clásico, algo que tenía miles de fans a lo largo y ancho del mundo, pues al principio recibió muchas críticas. Es que el cambio era radical, ¿no? Pero con el tiempo Age of Sigmar ha encontrado su hueco.
¿no? Se ha ganado el corazoncito de muchísimos aficionados al hobby, ha encontrado su propia voz y ha construido su propio legado. No obstante, haciendo caso a los fans más nostálgicos, que echaban de menos el viejo mundo, aquellas especies, aquellas razas, aquellos ejércitos, aquel sistema de juego, aquellas peanas cuadradas, en 2024 Games Workshop sorprendió a todo el mundo con el lanzamiento de Warhammer The Old World, el viejo mundo. Una especie de regreso a las raíces, conservando y rescatando miniaturas clásicas, añadiendo algunas nuevas miniaturas y, en general, recuperando aquella ambientación clásica, pero esta vez situada siglos antes de los hechos del fin de los tiempos. Muchos siglos antes del Warhammer Fantasy que, por ejemplo, se jugó en los 80, en los 90 o a principios de los 2000. Todo un gesto hacia los veteranos y también una prueba de que el viejo mundo nunca muere del todo y que aún hay muchas historias que contar. Hay que también añadir un pequeño inciso, y es que desde 2001, que fue cuando se estrenó la adaptación cinematográfica del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, de Peter Jackson, la primera de la trilogía de la adaptación del Señor de los Anillos de Tolkien al cine, empezó una línea nueva de tanto juego de batallas fantásticas como de miniaturas, inspirado y basado en las películas y en el universo de Tolkien. Y por eso tenemos desde 2001 también un juego de batallas estratégicas con miniaturas del Señor de los Anillos, con ejércitos del Señor de los Anillos. Un juego que se ha ido perfeccionando con el tiempo, que también ha añadido lore, ha expandido más allá de las historias del Señor de los Anillos, que también incorporó con el tiempo las historias del Hobbit o incluso historias mucho más antiguas. Puedes llegar a hacerte un ejército de los enanos de Moria previos a la caída. Entonces, como ya veis, al principio en la respuesta corta he dicho que había dos universos, el fantástico y el futurista. Después resulta que el fantástico terminó y volvió a empezar, y luego la versión antigua volvió. Así que ahora mismo podríamos decir que en realidad serían tres. La versión del viejo mundo, la versión, digamos, del nuevo mundo y la futurista, que es 40.000. Pero es que además Games Workshop también tiene un juego de miniaturas con el universo de Tolkien, la Tierra Media, con lo cual la cosa se expande, como podéis ver. Desde hace décadas Warhammer ha saltado a otros medios, y uno de estos medios más exitosos ha sido el de los videojuegos, que también lo hemos dejado caer. Los aclamados Dawn of War, Total War Warhammer, Vermintide, Darktide han servido para acercar estos mundos a millones de jugadores que eran más de videojuegos que de estas cosas un poquito más frikis. Han sido también la puerta de entrada para muchos nuevos aficionados al hobby. Y sin ir más lejos, recientemente, el juego de Warhammer 40.000, Space Marine 2, reventó todas las previsiones y sirvió de puerta de entrada al hobby y a los universos de Warhammer a muchos nuevos fans. A todo ello también se suma el lanzamiento, más o menos recientemente, en 2021, de una plataforma online llamada Warhammer Plus, un servicio de suscripción que incluye series animadas, acceso digital a la revista White Dwarf, una biblioteca creciente de contenido audiovisual, miniaturas exclusivas, tutoriales, un montón de cosas para hacer las delicias de los fans más fans. Producciones de esta Warhammer Plus como Angels of Death o Hammer and Bolter han demostrado que hay un público deseoso de ver estos mundos cobrar vida en la pantalla. En este formato de animación, al menos, que perfectamente encaja dentro del canon del juego. Estas publicaciones, estas series de animación, cortos, este tipo de producciones que están dentro de Warhammer Plus están perfectamente encajadas dentro del lore, dentro del canon del juego, porque están producidas por la propia Games Workshop. No son adaptaciones, sino que son, digamos, contenido expandido. De hecho, hasta los videojuegos se han empezado a tratar como que son también algo en consonancia con el canon. Space Marine 2, por ejemplo, está en consonancia con el canon y encaja perfectamente con el canon del juego normal de miniaturas y con las novelas. Pero bueno, por si esto fuera poco, en 2022 se produjo algo que también ha sido como un hito. Se produjo el anuncio de un acuerdo entre Games Workshop y Amazon Studios para desarrollar una serie de acción real o una serie de películas de acción real ambientada en el universo de Warhammer, principalmente Warhammer 40.000, con nada menos que Henry Cavill mediando, siendo una de las personas que ha hecho posible ese acuerdo, actuando como productor ejecutivo y potencial protagonista o participante dentro del elenco. Un fan declarado del hobby
que se ha convertido en el estandarte perfecto para llevar Warhammer al gran público. Y por eso ahora abundan fanarts de Henry Cavill como el emperador de la humanidad, que es la figura más importante del imperio de la humanidad en Warhammer 40.000. En el primer episodio hablaba con vosotros acerca de lo intensos que somos los frikis, de que no nos contentamos solo con consumir libros, películas, series, cómics, sino que los vivimos, los llevamos dentro. Son parte de nuestra esencia, ¿no? Pues bien, como os podéis imaginar, con Warhammer pasa algo parecido. Este hobby no se ha quedado sobre la mesa de juego, ni entre las páginas de los códex, ni en la estantería donde guardamos los libros, sino que va mucho más allá. Hoy en día puedes encontrar grupos de juego, clubes, asociaciones, canales de YouTube, podcasts, pintores, escultores y creadores de contenido de Warhammer en todo el mundo. Y en la comunidad de habla hispana estamos muy fuertes, ¿eh? Ojo. Es una comunidad que no deja de crecer y que agrupa desde veteranos que llevan décadas jugando, como por ejemplo los llama Sandre en La Voz de Horus, los veteranos de la Guerra Eterna, ahí están. Y lo bonito es que en este hobby y en esta comunidad se da la bienvenida a nuevos miembros sin ningún tipo de problema. No hay nadie repartiendo carnets de fan. O por lo menos poca gente hay de ese tipo, ¿no? En el terreno del contenido en español, por supuesto, no se puede hablar de Warhammer sin mencionar a La Voz de Horus. De hecho, los acabo de mencionar. Un podcast de referencia, pero bueno, hay muchísimos más. Os animo a que os pongáis a buscar, porque evidentemente no me voy a poner a mencionar una lista. Sería injusto porque me dejaría a gente en el tintero, porque se me va la olla, porque en el momento de hacer esta recopilación que tengo aquí escrita no caí, porque estaba pensando en otras cosas. Pero bueno, personalmente le debo mucho a la biblioteca de Tizca, porque ha puesto orden en mi manera de entender el universo de Warhammer 40.000. También me flipan las dramatizaciones de la Torre del Cuervo. En fin, hay una lista enorme de gente que crea contenidos que os recomiendo que busquéis y que exploréis. Por supuesto, en este podcast, así como en el canal de YouTube, voy a hacerme eco de todo esto, voy a intentar hablaros de más gente que crea contenidos y voy a mantener esta comunidad creciendo. Voy a hacer lo posible por ayudar, por poner mi humilde aportación a que esta comunidad siga creciendo y las conexiones se fortalezcan, ¿no? Total, que hay un montón de creadores de contenido, un montón de podcasts, un montón de canales y todo esto pues va enriqueciendo y va fortaleciendo la comunidad, ¿no? Una cosa que es bastante sorprendente, mucha gente se sorprende de ello, es que como digamos que en su núcleo Warhammer es un juego de estrategia, existen torneos, existen competiciones. Y es que la escena torneística de Warhammer está en plena forma. Hay torneos constantemente, incluso a nivel internacional. A nivel nacional, por ejemplo, eventos como el GT de Talavera reúnen a cientos de jugadores en un ambiente de camaradería que ya es leyenda. En el panorama global o internacional destacan citas como el World Team Championship o WTC o el Open de Las Vegas. Y he mencionado también que hay competiciones de pintura y modelismo, ¿no? Pues mira, en muchísimos eventos también existen estas competiciones. De hecho, hay incluso una especie de ferias, ¿no? Puedes encontrarte con lugares, con eventos que son ambientes más abiertos y festivos. Hay convenciones. Por ejemplo, las Freak Wars de Madrid, que se han convertido en un referente absoluto, combinando torneos, talleres, pintura, stands, cosplay. Es una verdadera celebración de este universo, es una celebración de esta comunidad, como también lo es el GT de Talavera, solo que allí es más un torneo, es un GT al fin y al cabo. Como veis, se trata de un hobby enorme, es inmenso. Puedes dedicarte a montar y pintar, o a jugar, o a leer sus novelas, o a jugar sus videojuegos, o todo a la vez. Puedes hacerlo todo, si es que tienes horas en tu día. Si es que tienes facilidad para dilatar el tiempo, pues adelante. Puedes incluso jugar partidas por las jajas con tus colegas, o apuntarte incluso a un torneo local. O puedes incluso venirte mucho más arriba y acabar en competiciones internacionales y acabar clasificándote para los mundiales. Ancha es Castilla, y el universo del 41º milenio ni te cuento. En fin, espero que ahora tengas un poquito más claro todo este mundo de los muñecos que tantos fans tiene, entre los cuales, por supuesto, me cuento yo. Este universo, esta afición, este hobby me está dando la vida. Y es que incluso me está sirviendo para poder cuidar mucho mi salud mental. Cuando parece que el trabajo me está destrozando mentalmente, estoy agotado, que no puedo más, cierro, digamos, el trabajo ese día, digo, ya he hecho bastante, el resto lo dejaré para mañana, y me pongo a pintar alguna de mis miniaturas y me lo paso
me lo paso muy bien. O me pongo a escuchar uno de los podcasts mientras pinto. Es una cosa que hago muchísimo, así que os animo a que exploréis también qué cosas de este hobby queréis probar o cultivar, ¿no? Como os decía, podríamos seguir hablando de 1000 cosas relacionadas, podríamos expandir mucho más y expandiremos mucho más esta charla con otras nuevas, hablaremos de más temas de Warhammer para Dummies, pero eso ya será otro día. Porque aquí en la taberna ya parece que la cera de las velas empieza a agotarse, el hidromiel de los cuernos y de las jarras se va apurando y va siendo hora de concluir la reunión de hoy. Si algo de lo que he contado hoy te ha hecho pensar, reír, emocionarte, recordar o incluso intrigarte y motivarte a echar un vistazo a este universo, entonces la taberna habrá cumplido su función. Muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Nos vemos pronto. Y recuerda que aquí tienes tu lugar seguro, tu taberna, en el refugio de Morkai. Hasta la próxima. Que tu escudo permanezca fuerte y tu jarra siempre llena.